Bueno, buenos días. Nada, después de un año fuera de la cátedra, es un gusto volver acá, la verdad. Extrañaba más de lo que me acordaba. Bueno, la idea de este seminario de hemodinamia es dar algunos conceptos básicos de fisiología coronaria, que en realidad a mí me parece que más allá de lo que tiene que ver con la aplicación de la fisiología coronaria, que hoy creo que tiene un lugar bastante marginal en la práctica cardiológica y también intervencionista. Lo que sí me parece que es tremendo es lo que aporta en la manera de razonar la enfermedad coronaria, particularmente la enfermedad coronaria estable. O sea, si bien no va a ser tanto lo que utilicen las herramientas de la fisiología, el FFR, el IFR o lo que sea, sí les va a pasar que la manera con la que van a mirar la enfermedad coronaria les va a cambiar un poquito, o por lo menos eso espero. De anatomía lo voy a ir salteando porque en los seminarios anteriores me imagino que habrán visto toda la parte de anatomía, así que lo voy a saltear y vamos directo a matarnos porque es larga la presentación a la parte de fisiología. Entonces, primero algunos conceptos generales que ustedes ya conocen desde que entraron a la carrera, que el flujo coronario tiene características que son únicas, es pulsátil, tiene un componente sistólico y diastólico, y una característica diferencial con los demás sistemas es que va fuera de fase el flujo venoso con el flujo arterial, en el sentido de que el corazón cuando se contrae se exprime como una esponja y larga una onda de pulso venoso hacia afuera, que no tiene mucha importancia, pero que es una característica particular. Y si miran lo que es la circulación coronaria, la circulación, voy a poner puntero, eh, en lo que son los vasos que van al ventrículo izquierdo, tienen un comportamiento en el flujo que es diferente a las arterias coronarias que van hacia las aurículas o al ventrículo derecho. ¿Tá? ¿En qué consiste esta diferencia? Arriba las curvas de presión son iguales porque la presión aórtica tiene la misma forma tanto para cómo va a entrar a la coronaria izquierda como a la coronaria derecha, pero el flujo coronario izquierdo, cuando empieza la fase de contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo, se observa una caída importante del flujo. Luego que termina la fase de contracción isovolumétrica, cierta recuperación, pero hacia el final de la sístole vuelve a caer el flujo, y sobre todo hay mucho flujo o mayor flujo en la diástole. Por eso nos criaron en medicina con el concepto de que el ventrículo izquierdo se nutre en diástole, lo cual es cierto, y tiene que ver con el tratamiento con betabloqueantes, etcétera, que utilizamos tanto para reducir la contractilidad como para aumentar el tiempo de diástole, y en situaciones de penuria circulatoria el ventrículo recibe mayor circulación. Sin embargo, cuando vamos a ver el flujo coronario derecho, vemos que las fuerzas compresivas que actúan en el ventrículo derecho no son superiores a la presión aórtica, por lo cual no se comprimen los vasos que perforan el delgado ventrículo derecho, y la curva de flujo se parece mucho a la curva de presión, que es lo que sucede en todos los órganos, excepto el ventrículo izquierdo. ¿Esto qué significa? Que el ventrículo derecho tiene una ventaja competitiva en relación al ventrículo izquierdo, y es más difícil que entre en isquemia irreversible, sobre todo, que el ventrículo izquierdo, que está sometido a otros factores como ya analiza. Si miramos lo que es la curva de presión en este diagrama clásico, eh, vemos que lo que tiene que ver con el consumo miocárdico de oxígeno se relaciona con la presión aórtica media, y lo que tiene que ver con la disponibilidad de oxígeno se relaciona con el tiempo de diástole y la presión diastólica media. O sea que si uno va a pensar en términos de oferta y demanda, si uno se imagina las áreas de lo azul y lo rojo, la ocurrencia de isquemia va a tener que ver con cuán grande sea el área roja, que depende fundamentalmente de la presión arterial, por eso es tan importante bajarle la presión a la gente en situación de isquemia también, y el área azul va a depender fundamentalmente del largo, ¿tá? Porque podemos, a diferencia de la sístole, que no podemos modificar su duración, en el caso de la diástole podemos modificar la duración,
hacerla más larga y entonces mejorar la disponibilidad de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de isquemia, hablamos de desbalance, oferta-demanda, y los factores que tienen que ver con la oferta están relacionados a la disponibilidad de oxígeno, que tiene un componente que es el flujo sanguíneo coronario, que es el que nos va a interesar ahora, y el contenido arterial de oxígeno, que nos importa, lo tenemos en cuenta, pero no lo vamos a profundizar. Y los factores que tienen que ver con la demanda, que son la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la poscarga, que es básicamente la presión arterial. En lo que tiene que ver con oferta, en los fenómenos de autorregulación, de control metabólico, los factores neurohumorales y la compresión extravascular que van a determinar esto tan importante que es la resistencia vascular coronaria. ¿Tá? Bien, cuando vamos a hablar en qué gasta, si fuera un miocito, fuera una familia, un miocito ventricular izquierdo, si ustedes se fijan, 20% de lo que consume lo consume por ser célula, 1% por ser excitable, o sea que ser excitable no es un gasto significativo, 15% de lo que gasta es por contraerse y movilizar volumen sin presurizarlo, como pasa en las aurículas o prácticamente en el ventrículo derecho, que moviliza volumen, pero no es necesario levantar tanta presión para movilizarlo. Y 64% es lo que gasta por generar presión. Esto, ¿qué tiene de importante? Bueno, primero que los miocitos del ventrículo izquierdo gastan más que los miocitos de otros sectores. Y lo otro es que cuando hay isquemia crónica, fíjense que es bastante negocio que una célula deje de contraerse y entre en hibernación, ¿no? Puede llegar a ahorrar 64% más 15, esto es más o menos un 80% de energía al entrar en hibernación, desdiferenciarse y tratar de mantenerse viva en ese estado inestable que es la hibernación. Cuando yo empecé hace muchos años, cuando empecé a estudiar cardiología, se consideraba que la hibernación era un proceso como el de la computadora, que vos hibernás y después deshibernás. En realidad, creo que sí, que se parece al de la computadora, que vos hibernás, pero si no la conectás a la corriente, la batería se descarga y se muere. O sea, que el concepto es que es un proceso que es inestable y que no da lo mismo tener miocardio hibernado. El miocardio hibernado no está establecido exactamente cuánto dura, pero me acuerdo que a mí me sirvió acordarme de decir que no dura más de 2 inviernos seguidos, o sea, no más de 6 meses. O sea, cuando ustedes tienen un paciente que detectan que tiene isquemia crónica y una oclusión crónica, el tiempo en el cual ustedes lo van a revascularizar para salvar potencial miocardio hibernado es una variable importante y no es lo mismo operarlo a la semana que hicieron el diagnóstico que operarlo a los 6 meses o al año. Probablemente están rescatando más músculo si lo revascularizan antes. Y los determinantes mayores de la contractilidad, no voy a entrar en detalle, ya los conocen: frecuencia cardíaca, contractilidad y tensión parietal. ¿Con qué salvedad? Que ustedes saben también, de toda su formación como cardiólogos, que la contractilidad, si bien incrementa el consumo miocárdico de oxígeno, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que el ventrículo está dilatado, que están en la curva presión-volumen muy a la derecha, la reducción de los volúmenes con los cuales trabaja el ventrículo izquierdo puede determinar que ese aumento de la contractilidad en realidad termine en un ahorro de consumo de oxígeno para el corazón por trabajar en una zona del bucle presión-volumen más eficiente. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca y el flujo coronario? Bueno, acá quien sufre siempre es el subendocardio, o sea, a mí siempre de esas cosas que hacemos énfasis y es como redundante, ¿no? Eh, Siempre que pase algo en la circulación coronaria, quien va a sufrir es el subendocardio. ¿Por qué? Porque está más profundo y está sometido a fuerzas compresivas. Entonces, cuando uno mira qué pasa con la frecuencia cardíaca y ve qué pasa en el subepicardio ni se entera que aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo máximo se sigue manteniendo igual. El subendocardio, cuando tiene una estenosis, fíjense cómo cae rápidamente con la frecuencia cardíaca la capacidad de flujo máximo. El subendocardio sin estenosis tiene una caída lineal de la capacidad de generar flujo máximo. Y miren qué es lo que pasa con la demanda a medida que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, el impacto que tiene controlar la frecuencia cardíaca lo tienen esquematizado acá, de acuerdo
a la situación clínica del paciente. Hablando de lo que mencionaba anteriormente, el bucle presión-volumen y el consumo, bueno, el consumo miocárdico de oxígeno lo tenemos que imaginar como la suma de estas dos áreas. O sea que un paciente que está en insuficiencia cardíaca y que tiene el desplazado a la derecha va a consumir más oxígeno que si lo tiene más a la izquierda o más bajo. Entonces, controlar la presión arterial y disminuir los volúmenes va a hacer que trabaje en un bucle que sea más favorable para lo que tiene que ver con consumo miocárdico de oxígeno. Esto es bien teórico y no voy a entrar porque lo he leído 1000 veces del Bramwell, básicamente del Bramwell. La resistencia coronaria tiene 3 componentes. Las arterias epicárdicas que tienen su trayecto extramural no generan resistencia significativa. Solamente en casos patológicos, ya sea por aterosclerosis o vasoespasmo. Las arteriolas precapilares son los verdaderos esfínteres, como en toda la circulación, que regulan el flujo, y de acuerdo al lugar donde estén esas arteriolas, si están más cerca del miocito o más lejos, van a ser influidas por estímulos neurogénicos o productos vasoactivos, si están más lejos del, del miocito, o van a tener una regulación metabólica más cercana al miocito, si son arteriolas que son bien precapilares. La red capilar, como ustedes saben, es densa, pero disminuye relativamente en la hipertrofia ventricular izquierda y está muy relacionada a lo que es la disfunción endotelial, que tiene importancia en la aterosclerosis, en diabetes y en pacientes que tienen vasculopatía del trasplante. Bueno, la autorregulación, ustedes ya la conocen, es el principal mecanismo de regulación del flujo coronario. Se define como la habilidad de mantener el flujo constante frente a cambios de la presión arterial media. Opera, como ustedes saben, en un rango de presión arterial media de 40 a 130, pero la hipertensión y la hipertrofia ventricular izquierda van a alterar su rango. Eso va a hacer que pacientes hipertensos crónicos puedan estar más arriba y caerse de la autorregulación con presiones que nos parecen normales. La autorregulación va a responder a la demanda miocárdica de oxígeno porque los miocitos no utilizan la extracción de oxígeno como una variable para el ajuste. El miocito ya tiene una extracción alta de oxígeno y no puede, como otros tejidos, sacarle más oxígeno a los glóbulos rojos para compensar. Y siempre el subendocardio va a ser más vulnerable ante la falta de flujo, y en los casos de hipotensión severa se puede dar el escape a la autorregulación con isquemia, aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, disminución del gradiente de perfusión y entrar en un espiral negativo que lleve a la cascada isquémica. Entonces la curva de autorregulación es esta, que es esta meseta, y nosotros cuando generamos vasodilatación, ya sea por ejercicio o con drogas, vamos a generar una relación lineal entre flujo coronario y presión arterial que nos va a permitir, a través de medidas de presión, poder estimar cómo está el flujo coronario, y es la base para el cálculo del FFR. Pero es lo mismo que usa el centellograma miocárdico para ver diferencias de perfusión. Va a generar vasodilatación máxima con dipiriamol, con adenosina, y va a comparar qué es lo que sucede en vasodilatación máxima. Y como ustedes ven, con distintos grados de estenosis, la capacidad de vasodilatación máxima es diferente, y comparando distintos sectores del miocardio, el centellograma te va a poder informar si hay isquemia o no hay isquemia. Y lo mismo vamos a usar nosotros en fisiología coronaria. Vamos a inducir vasodilatación máxima y vamos a comparar S1 y S2 contra el ideal, que es qué sucedería con el flujo si no hubiera estenosis. Bien, la distribución transmural del flujo ya la conocen, tiene que ver con las fuerzas compresivas que hacen que el subendocardio sufra más. El flujo sistólico es menor en el subendocardio siempre es más vulnerable. En condiciones basales, como el subendocardio sufre más y está más exigido, el, el, el flujo es 25% mayor que el subepicardio porque lo necesita, pero cuando hay una estenosis epicárdica y el subepicardio se vasodilata, genera efecto robo y la relación se invierte, eh, este, generando una disminución en el flujo hacia el subendocardio. Bien,
esto también lo voy a pasar rápido, simplemente para mencionar que hay dos factores que alteran, fundamentalmente explican la caída de presión a través de una estenosis, por lo tanto la caída de flujo también, que son el diámetro mínimo o el área mínima. Es lo mismo cuando hablamos de área hablamos al cuadrado, y cuando hablamos de radio hablamos a la cuarta potencia, y el otro elemento es la separación de flujo, es decir, la relación que hay entre el área mínima a nivel de la estenosis y el área post-estenosis, que hace que haya flujo turbulento posterior y se da una pérdida de energía también por separación de flujo. La suma de estos dos elementos explica la caída de presión, ¿ah? Y es lo que vamos a tener en cuenta en la fisiología coronaria. Y también como conceptos introductorios, medio más a todo esto que estoy hablando, pero importante, es qué es lo que sucede con la circulación colateral, qué es lo que sabemos. Lo que sabemos de las colaterales es que hasta un 25% de todos nosotros, sanos, se supone, tenemos conexiones coronarias potencialmente funcionantes, o sea, tenemos circulación colateral. Estas colaterales solamente en un 25% podrían dar un flujito mínimo que disminuya el tamaño del infarto. Pero todos tenemos colaterales que están cerradas y subdesarrolladas porque hay ausencia de gradiente entre las arterias. Cuando hay un infarto, o cuando se tapa una arteria o aparece un gradiente entre dos arterias, se produce la apertura instantánea de las colaterales, solo que el 75% de las personas no nos alcanza la gotita de sangre que va a pasar por ahí para disminuir el tamaño del infarto. Pero a futuro eso se puede desarrollar. Si la estenosis evoluciona lentamente, se puede ir desarrollando esa circulación colateral a través de un proceso de maduración que tiene estas tres etapas: ensanchamiento pasivo, inflamación y proliferación, que demora hasta 3 semanas, engrosamiento, y luego terminan su maduración más o menos en un proceso de un año, ¿ah? Y comienzan a desarrollarse con estenosis mayores a 70%, porque es ese grado de estenosis que empieza a generar un gradiente significativo entre dos arterias. El flujo colateral va a tener variables que van a hacer que aumente el flujo a través de colaterales y elementos que van a hacer que disminuya. Son todos razonables mecánicamente. Un aumento en la resistencia coronaria del flujo colateral va a disminuir el flujo. La mejora de la capacidad vasodilatoria va a mejorar el flujo a través de colaterales. Cuanto más grandes las colaterales, más flujo. Si hay enfermedad de la arteria que dona, va a haber menos flujo por la colateral. Si hay efecto robo coronario, le va a robar el flujo colateral. Si hay una oclusión crónica, se va a favorecer el flujo a través de las colaterales. Si hay mayor gradiente de presión a través de las dos arterias, va a haber más flujo por las colaterales. De todas maneras, cuando uno tiene una circulación colateral bien desarrollada, lo que puede suceder es que limite el tamaño del infarto. Las mejores colaterales proveen un cuarto del flujo normal anterógrado en reposo, o sea que tampoco es que proveen un flujo normal. Es difícil diferenciar entre colaterales preformadas y las desarrolladas por una estenosis crónica en la ateromatosis coronaria. Hay que mirar las arterias del paciente que tan enfermas son. Y las interrogantes que se nos ocurren siempre cuando estamos en circulación colateral es si la circulación colateral es capaz de satisfacer las demandas metabólicas del tejido irrigado y si tiene relación con la viabilidad. Yo me acuerdo que cuando veías un paciente con un infarto previo y veías colaterales, decían tiene colaterales, así que capaz que está vivo del territorio donde está la oclusión crónica. Y en realidad no sabía qué evidencia había respecto a esto. Y bueno, si alcanza la circulación colateral para satisfacer la demanda basal, esa pregunta se contesta con que 2/3 de los pacientes con enfermedad coronaria no oclusiva, la circulación colateral no va a evitar el infarto, o sea que tener circulación colateral no evita el infarto. En la oclusión crónica, el flujo en situación basal es suficiente, pero insuficiente en el esfuerzo. Eso lo vemos en la tragedia que es para los pacientes, que se repite mucho y que espero sea un factor de contribuir a que no ocurra
ustedes van evolucionando como olas que van cambiando la cardiología, y hay una cosa que todavía sigue pasando mucho, y es que llega un paciente de hemodinamia, le hacen el diagnóstico y tiene una lesión severa en la descendente anterior y una oclusión crónica en la coronaria derecha con una Q. Entonces, en hemodinamia lo que dicen es, perfecto, la derecha está muerta, tiene oclusión crónica, la angina es por la lesión severa de la DA, le pongo un stent. Pero si la angina era por la coronaria derecha, le pusiste una stent en la DA, le quitaste el beneficio de la cirugía cardíaca, y ahora lo tenés que operar por una coronaria derecha, que además la mitad está infartada. Entonces, esos pacientes se vuelven un problema después en policlínica, porque tienen angina, 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 angina de esfuerzo, porque tienen circulación colateral insuficiente, tienen algo vivo en el territorio de la coronaria derecha, pero ya no tienen beneficio de ser revascularizados. Entonces, ojo con tratarlas de A en los pacientes que ingresan con cuadros relativamente estables o poco inestables. Si tiene un infarto, obvio, le tiene que poner un stent, pero si es una angina inestable, si es un paciente que puede beneficiarse de revascularizar el territorio de la derecha, es revascularizable, no pierdan la oportunidad de mandarlo a cirugía. Hay un razonamiento que aparece mucho, y es como la derecha está cerrada hace tiempo, la única lesión es la de A, entonces la trato. Y eso termina siendo un problema. ¿Tá? Bueno, cuando midieron flujo colateral por FFR, se encontró que el FFR colateral era mayor a 0,75 en 2% de los casos. ¿Esto qué significa? Que cuando vos tapando la arteria eh, nativa y viendo y midiendo qué contribución da la circulación colateral a ese territorio, en realidad lo que se ve es que casi siempre hay isquemia inducible. Es un poco son los números que fundamentan esto de que, a ver si están diciendo algo. No, es lo que fundamenta que la circulación colateral puede ser suficiente en reposo, pero no en esfuerzo. ¿Y qué relación tiene el flujo colateral con la viabilidad miocárdica? Bueno, la existencia de circulación colateral visible no asegura la viabilidad, o sea, podés tener preciosamente desarrollada circulación colateral, pero se desarrolló después de que murió el músculo. Y la ausencia de circulación colateral no descarta viabilidad, pero sí la sugiere. ¿Por qué? Porque en la geografía se ven colaterales de hasta 200 micras. Entonces puede ser que haya una red de circulación colateral que no estás viendo por la geografía. Entonces que no haya colaterales no significa que esté todo muerto. Que no haya colaterales sugiere que no hay viabilidad, y que haya colaterales sugiere que hay viabilidad, pero no asegura, ¿ah? En ninguna de las dos partes. Después, respecto a la angiogénesis, que no tiene un uso hoy, pero prometió en algún tiempo, se ensayaba con células madre, inyectar en lechos de infarto, etcétera, pero no ha demostrado mucho potencial terapéutico. Es un fenómeno distinto al de la circulación colateral, y es la generación de nuevos vasos a partir de preexistentes, como brotes. Es un proceso que se da espontáneamente en los bordes de las cicatrices, pero no tiene hoy relevancia clínica. Entonces vamos a meternos en una curva que ustedes conocen muy bien y que tiene que ver con todo el razonamiento que tienen todos los cardiólogos desde 1950 hasta hoy. Y es lo que domina la manera de pensar en cardiopatía isquémica crónica estable. Y es importante comprenderlo, pero importante saber las enormes limitaciones que tiene esta manera de pensar. Este experimento no fue realizado en pacientes. Esto fue hecho en perros anestesiados, ventilados, que no tienen ateromatosis coronaria, y que se fue midiendo el flujo basal y la capacidad de hiperemia máxima en relación a cuánto se iba estrechando el diámetro de las arterias coronarias. Entonces, en base a esto se determinó la significación que tiene, desde el punto de vista hemodinámico, una estenosis coronaria en relación con el diámetro. Entonces se vio que hay tres zonas que nos interesan, que son las estenosis de 50%, que a partir de ahí
se genera un gradiente de presión a través del cual empieza a detectarse una incapacidad para generar hiperemia máxima, y por eso los cirujanos cardíacos utilizan el valor de corte 50% y decimos que la estenosis, si es mayor a 50%, es significativa. El valor 70% que indica que ya este gradiente de presión o esta caída de flujo a través de la estenosis es suficientemente importante como para generar síntomas en el esfuerzo. Entonces explicaría perfectamente la fisiopatología de la angina estable. Entonces uno puede pensar en perros ventilados anestesiados que no tienen atelomatosis coronaria, que la angina estable se explica por al menos una estenosis mayor a 70%, pero menor a 90%, que es lo que explica la caída, la incapacidad de generar hiperemia y la afectación del flujo en reposo. ¿Tá? Y esto se va a correlacionar, acá están los diámetros, en verde, esto sería el diámetro normal, una estenosis de 50% sería lo amarillo, una estenosis de 70% sería lo rojo, y una estenosis de 90% correspondería al punto azul. Y acá viene uno de los núcleos delirantes que tengo respecto a los informes de hemodinamia, que también como olas se ha ido expandiendo y ha ido mejorando bastante. Yo me acuerdo cuando llegué a España y informé mi primera angiografía, puse estenosis de 99%. Y me miraron y se reían. ¿Cómo estenosis de 99%? Yo, sí, a mí me enseñaron que así es 99, así es 95, así es 90. Y está. Y en realidad, si vos decís 90% por área, perdón, 90% por diámetro, te estás refiriendo a este puntito azul. No tiene sentido informar estenosis mayores a 90% por diámetro. O sea, ¿cuánto menos que ese punto azul puede pasar a través de una coronaria? ¿Y cuánto podés identificar por angiografía? O sea, no podemos identificar estenosis mayores al 90% y no tiene sentido. Después me puse a pensar por qué en Uruguay nosotros sobreestimamos las estenosis coronarias. Y en realidad es muy interesante, siempre quise hacer ese estudio y nunca lo pude hacer, porque, por incapacidad, pero es muy fácil de hacer. Primero que hay un fenómeno mundial, siempre se sobreestimaron las estenosis coronarias, pero acá el Fondo Nacional de Recursos solamente te deja tratar si la estenosis es mayor a 70% por diámetro. Entonces, vos en el formulario del fondo tenés que poner que esa estenosis, que de repente es 60 o 50, pero hay que tratarla, porque es la culpable en el caso del paciente, está ulcerada, etc. Pero tenés que poner 70%. Y una mentira repetida más de 1000 veces se convierte en realidad. Entonces, terminamos desviados hacia informar estenosis. Yo creo que esa es la explicación. Más severas que lo que te muestra la geografía cuantitativa, y que si vos te comparás con otros países, sobre todo el centro que yo me formé en España, informamos mayor severidad. Pero bueno, eso ha ido cambiando y en los últimos años yo ya no he visto más informes con 99%. Una vez vi uno que decía 99,5%. Sí, 99, 98. Y aparte era motivo de discusión, si era 99, si era 98, si era 95. Eso. Bueno, entonces vamos a ir a los bifes. ¿Cómo aplicamos la fisiología coronaria? ¿Para qué la usamos? Entonces las preguntas, que ustedes ya las conocen, pero en su momento eran interesantes, era si una estenosis mayor al 70%, razonando de esta manera, podrían ser no significativas hemodinámicamente. ¿Y les parece que una estenosis mayor a 70 puede no ser significativa o no? ¿Tiene derecho a una estenosis mayor al 70% a ser no significativa? No. ¿No tiene derecho? No. ¿Alguien piensa diferente? Bueno. Y la otra pregunta es si una estenosis menor a 70% puede ser significativa del punto de vista económico. Entonces vamos a ver cuáles son las herramientas que usamos primero para identificar las estenosis. Lo primero, que usamos una proyección en 2 dimensiones de una luz que tiene 3 dimensiones. Entonces, en este ejemplo ustedes pueden ver una estenosis excéntrica que, vista en una proyección, puede parecer severa, y vista en otra proyección puede parecer que no existe. Esto es una arteria que está media aplastada. Nosotros con Sebastián tratamos de imponer un término que nos dio algunos problemas,
que era decir que la estenosis es indeterminable en su severidad por angiografía. Es un término que genera alguna confusión, capaz que hay que buscar otro, pero el concepto es que habría que definirlo de otra manera y no con angiografía. Y en este caso, que es una estenosis que es anfractuosa, se ve como una pérdida del gris dentro de la arteria. En el IBUS se corresponde con esta luz que si uno mira, no parece que hubiera una estenosis significativa, pero en realidad por área, en ultrasonografía, parecería significativo. Entonces, primero, ver que más allá de si la estenosis 70% per se o no puede ser significativa o no, las herramientas con las cuales nosotros hacemos diagnóstico de si existe la estenosis o no. Segundo, yendo del laboratorio a la cama del paciente. Este fue el experimento que se hizo con perros ventilados, anestesiados, con el pericardio abierto y que no tiene ateromatosis coronaria. Y esto lo hizo White en 1993, es agarrar la velocidad pico de flujo con Doppler y ver qué pasaba con el porcentaje de estenosis con angiografía. Y suponía que iba a encontrar esta misma curva. ¿La encontró? Claramente no la encontró. ¿Eso qué significa? Que este razonamiento en perros ventilados anestesiados sin aterosclerosis coronaria no se reproduce en la realidad y tiene que ver con la complejidad que tiene la enfermedad coronaria, que la enfermedad coronaria no es una arteria normal en la cual le van cerrando el diámetro. La enfermedad coronaria es una enfermedad difusa de la arteria que tiene interacción con las otras arterias y que la microcirculación también está jugando. Entonces, es muy difícil cambiar el chip y tratar de pensar de esta otra manera. El dilema de la estenosis intermedia, entonces, la fisiología coronaria, vino a decir que para estenosis entre 40 y 70%, por angiografía cuantitativa, que les diría que en nosotros iría de 40 a 80, 90% en un paciente con cardiopatía isquémica crónica estable, se vio que el reflejo óculo-estenótico, que era lo que se usaba siempre para tratar, que es hemodinamista que ve una estenosis trata, tenía una alta variabilidad entre el observador, la angiografía cuantitativa no podía discriminar la significación hemodinámica y se desarrollaron guías de presión, microtransductores altamente sensibles que podían ir montados en la vía coronaria y no la obstruían, porque antes se usaba catéter lleno de líquido, pero eso genera una obstrucción, y en base a eso se pudo cuantificar el FFR. Entonces, la significación funcional de la estenosis no depende solamente de la estenosis, va a depender del gradiente de presión entre la aorta y la presión de cero flujo, y esto quiero aclararlo porque la presión de cero flujo aparece por ahí. ¿Alguien sabe qué es la presión de cero flujo? La presión de cero flujo es la presión a la que se hace cero el flujo adentro de las arterias coronarias. Y esto normalmente es muy parecido a la presión venosa central. Pero en un infarto, sobre todo en un infarto grande, que hay edema del músculo, puede aumentar mucho la presión de cero flujo. Entonces, si ustedes tienen un infarto cara anterior que está con 70 de sistólica, 80 de sistólica, lo más probable es que no tenga perfusión. O sea, le pusieron un stent, reperfundieron, la sangre debería pasar, pero no pasa porque la presión de cero flujo es alta, entonces esa presión sistólica de 70, una presión media de 45 a 50, y la presión de cero flujo es de 40 a 45, hace que no haya gradiente de presión y ese miocardio no se perfunda. Entonces, los pacientes que tienen un infarto grande, hay que manejarlos con PAM relativamente altas. No les digo hipertensos, pero sí tratar de que tengan buena presión, porque si no, no van a llegar al edema. Pasa un poco como pasa con el ACV y la presión sistémica, o sea, ¿no? El cráneo, aumento de la PIC y necesitas presión para pegar. Bueno, también va a depender de la... Quiero ver el tiempo cómo vamos, vamos bien. Si quieren descansar, me avisan, porque a mí es divertido, pero para ustedes puede ser una masa atroz. Bueno, la severidad anatómica, obviamente que va a ser importante si hay una estenosis en la descendente anterior, que es severa desde el punto de vista anatómico, pero también va a importar la cantidad de miocardio en riesgo. Es decir, que esta estenosis no es lo mismo si está acá arriba que si está acá abajo, porque la cantidad de miocardio en riesgo va a tener que ver con la importancia que va a tener esta estenosis.
Por ejemplo, si la coronaria derecha estuviera cerrada y por esta estenosis que podía ser menor a 70%, podía ser a 50%, hay que perfundir dos territorios, pasa como el tronco. Vieron que para tronco la significación es 50%. 50% porque la cantidad de músculo es muy grande, la que irriga. Bueno, acá con esta DA pasaría lo mismo. Pero si hubiera un puente miocárdico, un bypass, una estenosis severa, incluso una oclusión de la descendente anterior, no tendría, si uno pudiera colocar un sensor de FFR, no tendría significación fisiológica. Entonces, una estenosis eh, anatómicamente severa podría no serlo desde el punto de vista funcional, por la existencia de un puente o porque hay poco miocardio para irrigar. Y por último, el estado de la microcirculación. Si la principal limitante del flujo es la microcirculación y no la estenosis epicárdica, entonces el FFR o la significación hemodinámica de la estenosis puede no existir. Y ahí me acuerdo siempre de un caso de un paciente que siempre caía. En ese hospital que yo estaba había lo que era mi jefe, que se llama Javier Escanet, que es uno de los referentes mundiales en fisiología coronaria, un crack. Y por otro lado había un docente que también era un crack que se llamaba Fernando Alfonso, que era editor de Jack, un tipo espectacular. Pero ¿qué pasa? Eran como el yin y el yang. Uno era todo fisiología y el otro era dejate de pavadas, vamos a tratar. Pero a ver, los dos excelentes. Y me acuerdo que una vez vino, y a veces tenía razón uno y a veces tenía razón otro. Porque los extremos nunca son la verdad absoluta. Pero teníamos un paciente que tenía siempre tenía ergometrías positivas, mucha angina, mucha angina, mucha angina, y una lesión intermedia circunfleja. Entonces, las primeras dos veces cayó en Javier Escaner. FFR, no significativo, no se trata, tratamiento médico. Segunda vez que cae a los 6 meses, 8 meses, FFR, no significativo, para la casa, tratamiento médico. Tercera vez cae con Fernando Alfonso. Dice, ¿yo qué? ¿Tres cateterismos con esta lesión circunfleja? Pum, un stent, se acabó, no discutimos más. ¿Qué pasó? No se le fue. Cuarta vez, vino con stent puesto y con angina. O sea, la fisiología tiene su lugar, sirve y contesta precisamente. La única pregunta que puede contestar la fisiología es, ¿esta estenosis es significativa desde el punto de vista hemodinámico? Y te va a decir sí o no. No te va a informar de las características, ni de la pared del vaso, ni de la vulnerabilidad, de nada. Solamente te contesta una pregunta. Pero a veces tener herramientas que contestan una pregunta y la contestan bien está bueno. Vos ves el iBus, por ejemplo, el iBus te puede contestar 20 preguntas. ¿Qué largo el stent? ¿Cuánta enfermedad hay? El diámetro de la estenosis. Te va a contestar muchas cosas. Ahora, ¿para qué sirve el iBus? Yo le pregunto, ¿para qué sirve el iBus? En las guías. ¿En qué está mandatado a hacer iBus? ¿Qué es? ¿Cuándo a los pacientes con iBus les va mejor? Bueno, hay información, sí. A ver. Claro, hay información muy débil que tiene relación con que en el tronco aportaría, que es un lugar donde el FFR tiene dificultades, sobre todo cuando hay lesiones en serie. Entonces te podés basar en el iBus para optimizar el resultado del stent, etcétera. Muchas frutas hay ahí, pero bueno, se supone que llegó a las guías. Sin embargo, el FFR es 1A. Es 1A respondiendo la pregunta, la única pregunta que puede responder, que es, ¿esta estenosis es significativa? 1A, sí o no, pero es 1A. Bueno, entonces, frente al dilema terapéutico, que por ejemplo, este caso muestra una bifurcación de A con diagonal, donde además esto puede determinar cirugía cardíaca o puede determinar eh, una técnica compleja con alto riesgo de estenosis, tener una herramienta que te conteste si esa estenosis es significativa o no, está bueno. Y ahí es como vino el FFR. El FFR, como mencionamos, se basa en la relación lineal que se genera con hiperemia máxima entre flujo y presión, que permite que a través de un sensor de presión, midiendo la presión proximal a la estenosis, que es la presión aórtica, y la presión distal a la estenosis, que es la presión
media distal, nosotros podamos correlacionar esto con dos flujos, el flujo normal si no estuviera la estenosis y el flujo en presencia de la estenosis. La relación que hay entre estos dos flujos o entre estas dos presiones, porque hay linealidad, o sea, dividir estas dos presiones medias, nos da el valor del FFR, que es el porcentaje de flujo real en relación al flujo esperado. O sea, 1 es 100%, es el flujo esperado si no hubiera estenosis. Y 0,53 es 53%. Es decir, está pasando 53% del flujo en relación al que debería pasar si la arteria no tuviera la estenosis con él. ¿Correcto? Todo esto ustedes ya lo sabían, ¿no? Está. O sea que no, por ahora no he aportado nada. Bueno. Está. No, está bien. Me gusta que sean sinceros. No mientan más, chiquilines, no mientan más, por favor. No, pero está, Seba. Yo creo que capaz que en una época todo esto era novedad. No tienen ni idea, están parados, chiquilines, por favor. Pero, este, bueno, conceptualmente. Una pregunta. Sí. ¿Por qué se tomó como punto de corte al final 0,80, o sea, 80% del FFR, si los son de 0,75? Bueno, vamos a ir a eso. Es una muy buena pregunta. Primero que el valor de corte de los estudios y el valor de corte que demuestra que hay isquemia es 0,75. Eso es inequívoco. Yo sé que una estenosis con un valor de FFR menor a 0,75 siempre genera isquemia. Pero también sé que una estenosis que tiene un FFR mayor a 0,80 nunca genera isquemia. El tema es la zona gris, entre 0,75 y 0,80, donde algunas estenosis generan isquemia y otras no. ¿Y qué pasó? El grupo de Holanda, Nico Pils a la cabeza, que es tipo extremadamente inteligente, para desarrollar bien la técnica que dijo, vamos a regalarle la zona gris al hemodinamista. Entonces, vamos a usar el 0,80. Yo sé que si es mayor a 0,80 no tiene isquemia. Entre el 0,80 y 0,75, individualizar. Mentira, ¿qué vas a individualizar? No, Es imposible. Pero bueno, podés decir, este paciente sí, este no, te podés manejar. Pero para las guías, el valor de corte es 0,80. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay una zona gris. Y la zona gris es inherente a cualquier técnica. O sea, cualquier medida que hagas en la vida de lo que sea, tiene una zona gris. O sea, cuando vas a determinar si es severo o no severo, algo y pones un punto de corte, en realidad nunca hay un punto de corte, siempre hay una zona gris. Y acá la zona gris se la regalaron a los hemodinamistas. O sea, para acordarse, no es que dijeron se la vamos a regalar, pero si lo piensan. Bueno, ¿qué pasó con el FFR? Fantástico, increíble. O sea, cuando agarraban pacientes en el estudio FAME-1 que le hacían angioplastia guiada por FFR con respecto a angioplastia guiada por angiografía, se vio que le iba mucho mejor a los pacientes con FFR en relación a angiografía. O sea que si guiamos una angioplastia multivaso por angiografía, nos va peor que si lo hagamos por FFR. ¿Cuál es la aplicación de esto? Que las estenosis entre 50 y 70%, solamente 35% eran significativas, por lo cual te ahorrabas 65% de los stents, y estas son, les diría que son las estenosis más frecuentes acá, en cardiopatía isquémica crónica estable. Las estenosis entre 71 y 90, bueno, estas dos son las más frecuentes, un 80% eran significativas, pero un 20% no, o sea que te ahorrabas uno de cada 5 stents. Y entre 91 y 99, la verdad es que casi todas eran significativas desde el punto de vista hemodinámico. Pero ¿qué pasó? La diferencia entre esto era poner menos stent. Y si pones menos stent, a los pacientes les va mejor. Pero ¿cuál es el problema? Yo se lo voy a mencionar acá, va fuera de orden. Pero si ustedes saben que en cardiopatía isquémica crónica estable, ¿cómo le va a la cirugía respecto al tratamiento médico? En pronóstico, no en síntomas, en pronóstico, a 10 años. La cirugía después de 10 años, ¿no? Después de 10 años, un poquito mejor, pero podríamos decir que están bastante parecidos. O sea que el tratamiento médico óptimo se parece mucho al estándar. Y si yo agarro y quiero decir, yo soy hemodinamista, entonces me voy a parar en la mejor hipótesis de hemodinamia, y es decir, que a la angioplastia multivaso
le va por lo menos tan bien como el tratamiento médico. ¿Ah? Bueno, pero yo te pido que me creas. Sí. Si yo te digo que me creas que por lo menos en la mejor hipótesis de hemodinamia hoy, a la angioplastia multivaso le va igual que tratamiento médico, ¿qué pasa si yo te demuestro mortalidad entre FFR y no FFR? O sea, ¿qué es conceptualmente una angioplastia multivaso hecha no guiada por fisiología? O sea, si vos tenés tratamiento médico acá, cirugía acá y angioplastia guiada por FFR acá, y te muestro que si vos no guías en angioplastia por FFR quedás abajo de tratamiento médico y de cirugía, ¿cómo se llama esta diferencia? Significativo. Iatrogenia. Se llama iatrogenia. Entonces, cuando ustedes, y esto no aparece en ningún lado, o sea, no aparece escrito, no está escrito en ningún lado. Cuando ustedes le hacen angioplastia multivaso a un paciente con cardiopatía isquémica crónica estable y esa angioplastia no está guiada por fisiología, lo que le están aportando es iatrogenia. Porque el beneficio pronóstico no existe, o sea, le estás quitando el pronóstico. Y el beneficio sintomático, en las mejores series, la mejora de angina en cardiopatía isquémica crónica estable llega a ser de un 11%, y esa diferencia de 11% desaparece a los 3 años, y además es explicable por placebo y por nocebo. Hay una clase que todavía circula por ahí de cardiopatía isquémica crónica estable donde hablo del efecto nocebo. Perdón, no es de nocebo, es efecto placebo y el efecto Pigmalión. Pigmalión, perdón, sí, sí. Placebo y Pigmalión, el efecto Pigmalión, bien, Seba. Que tiene que ver con eso, con la promesa cumplida, ¿no? Si escucharon esa clase está explicado. Bueno, cuando vamos a ver el tronco, esto es simplemente para mostrarles que el FFR valida el valor de corte para tronco es 50%, es el que tiene la mejor sensibilidad, especificidad y la mejor precisión diagnóstica. Pero lo que es muy interesante, y esto me encantaba porque también me hace acordar a cuando era muy chico y tenía una duda con una lesión de tronco y llamaba a un crack, llamaba al profe, llamaba a Durán y les pedía, o al mono, y les pedía que me dijeran si esa lesión que yo estaba viendo era severa o no era severa. Y hicieron estudios con revisor A, revisor B, y se vio que la concordancia entre expertos por una lesión intermedia de tronco es 52%. O sea que es más o menos lo mismo que tirar una moneda para arriba. ¿Ah? Entonces vos te quedabas tranquilo porque llamabas al profe y venía y te decía, no, eso es severo, mandalo a cirugía. Y venía otro y te decía, no, para la casa, tranquilo, menor a 50. Y bueno, y lo más lindo es esto, el unsure. O sea, vos llamabas a un experto y no te decía, no estoy seguro. O sea, siempre te decían, ¿es o no es? ¿Es severa? No severa. Pero no te decían, la verdad, no sé, tendríamos que hacer otra técnica. Esto no es en Uruguay, es en el mundo, ¿no? Pero es interesante. Y después, con respecto, en algún momento se decía que FFR o MIBI en los pacientes con la enfermedad de 3 vasos, se sabe que el FFR es mejor porque es lesión específica y no miocardio específico. Podemos dividir en que el espectro, el MIBI te va a informar sobre miocardio y el FFR sobre lesión. Y bueno, el FFR superior para marcar significación. Fíjense que la angiografía te muestra, estos son pacientes que como criterio para incluirse tenían que tener enfermedad de 2 o 3 vasos, o sea que todos tienen 2 o 3 vasos. Cuando les hacías el MIBI, un tercio no tenían isquemia. Estos son pacientes del FEIM que iban a hemodinamia y se trataban. O sea, acá está la iatrogenia. O sea, estos son pacientes que no requerían tratamiento y eran tratados con stent. Un porcentaje grande eran de un vaso, un porcentaje menor 2 vasos y un porcentaje muy mínimo tenían lesiones significativas 3 vasos. Y con FFR más o menos lo mismo, pero con una discordancia entre ambos estudios que tiene que ver con que el MIBI cuando compara 2 zonas y hay una zona muy isquémica puede infravalorar otra que está isquémica, pero como es por comparación no la valora. Básicamente eso. Después vino el FAME2, que fue un estudio que también dijeron, con esto rompemos todo, pero como pasa siempre en la cardiología, y voy a ir rápido, los estudios tienen defectos de diseño que pasa mucho cuando hay mucha plata en juego, que tiene que ver con
con que tiene que dar favorable. Entonces hicieron un endpoint compuesto que incluía revascularización urgente. Pero ustedes imagínense que eran un holandés que les decían que tiene una lesión, porque el criterio de inclusión era tener al menos una lesión con FFR significativo. Entonces vos sos Van Bronckhorst, y te dicen que tenés la DA una lesión de 80% y que te tocó pastillita. No te tocó, te tocó pastillita. ¿Qué pasó? Se te trancó un gas, vas a puerta y te revascularizan urgente. Entonces el FAME se suspendió precozmente porque se disparó la revascularización urgente. Cuando fueron a estudiar si había más infartos o más mortalidad, no había más infartos, no había más mortalidad, era solo revascularización urgente. Pero decían, bueno, pero hay más revascularización urgente. Pero si vos lo mirás por otro lado, si vos das vuelta al vaso y mirás, esto es el 20% vacío o el 80% lleno, como quieras mirarlo, de los pacientes que tienen una lesión severa con FFR significativo, al año solamente 20% requirió una revascularización urgente. ¿Qué significa? Que 80% no la requirió. Entonces, ¿qué pasa? Lo que terminó demostrando el estudio de isquemia después, vos un paciente con cardiopatía isquémica crónica estable con lesiones coronarias significativas, lo podés aguantar en tratamiento médico si los síntomas son controlables, porque el tipo le va a ir bien. No hay urgencia para revascularizar. Y nosotros en la ateneitis que tenemos acá en los Ateneos, estamos obligados a resolver. Entonces discutimos un paciente en Ateneo y ¿lo operamos o no lo operamos? En realidad, ¿por qué no esperás? O sea, yo no digo no operarlo, pero esperá. O sea, ¿qué te apura? No tenés que resolverlo. O sea, dejá, ponerlo en tratamiento médico, calzalo en estatinas, fíjate cómo va, y si el tipo tiene buena calidad de vida, postergale la cirugía. ¿Querés conocer la anatomía coronaria? Lamentablemente en Uruguay es difícil, porque vos tenés un paciente con angina crónica estable, querés conocer la anatomía coronaria y te lo encontrás alambrado al otro día en la policlínica, o sea, al otro día, la siguiente consulta viene todo alambrado. Dice, pero pará, es cardiopatía isquémica crónica estable, yo quería conocer la anatomía, quería saber si tenía tronco, porque me cambia, quería saber si tiene la DA afectada, porque puede ser que requiera cirugía y no angioplastia. Pero lo que no necesitaba casi con seguridad era angioplastia, casi con seguridad. O sea, el lugar que tiene la angioplastia hoy en estables tiene que estar muy cuestionado. Yo no digo que no haya que poner un stent, pero por lo menos tenés que pensarlo. O sea, por lo menos tenés que discutirlo con alguien. Porque a veces una DA aislada hasta merecería un mamario de aislado y no un stent. Pero son cosas que todavía hay que ir avanzando. Sí, por ejemplo, geográficamente tenés lesión de tres vasos. Sí. Y te haces y tenés solo una que es significativa. Al final te puedes optar por tratamiento médico. Bueno, esa pregunta que haces tiene que ver con la tiene que ver con la lápida que puse en la portada, que dice quiso entender la enfermedad coronaria y no pudo. Y eso diría hoy, si me muero, me gustaría que obviamente que diga cosas de mi familia, pero si tuviera que elegir de medicina, diría eso. ¿Por qué? Porque hay variables en la enfermedad coronaria que nosotros no estamos manejando. Primero, si uno compara esa pregunta de voz específica, syntax score, anatomía contra fisiología, está demostrado por la evidencia que gana syntax score. O sea, no te tenés que guiar por fisiología. El paciente tiene enfermedad difusa, cirugía. Les va mejor con cirugía que con tratamiento médico un poquito y que con angioplastia muchísimo mejor. Entonces, si bien yo estudié fisiología coronaria y me encanta, anatomía mata fisiología. En paciente con syntax score alto, dejate de pasarle PCR, no importa si es significativo o no, la evidencia es contundente de que le va a ir mejor con cirugía. ¿Pero por qué le va a ir mejor con cirugía? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Le haces un FFR y da que es un vaso, y podrías tratarlo, y el paciente queda sin isquemia. ¿Por qué le va mejor con cirugía? Porque protege de eventos. O sea, esquemáticamente, el tratamiento médico es el único tratamiento que modifica la enfermedad y previene eventos. O sea, lo que matan son los eventos. La isquemia crónica no mata. Esto es debatible. Hay mucha gente que opina distinto. Yo soy un convencido que la isquemia crónica inducible, la que te viene en la ergometría,
no es mala y no te mata. Es un marcador pronóstico y no un objetivo terapéutico. O sea, tener isquemia en una ergometría marca que te vas a morir antes que los demás, indudablemente, pero no te vas a morir por esa estenosis. Esa estenosis te va a dar, demuestra que tenés las arterias todas podridas y que tenés riesgo de infartar. Pero no va a ser esa arteria la que te va a matar. Esa lesión crónica es muy improbable que sea la que te mate. Va a ser un accidente de placa. En ese lugar, improbable, o un poquito antes, un poco después, o en otra arteria la que te va a matar. O un infarto en otra arteria más esa estenosis que te va a matar. Pero no necesariamente esa estenosis. Entonces, el tratamiento médico te previene de eventos. Vas a tener menos infartos. La angioplastia va a tratar una estenosis y no te va a prevenir nuevos eventos, ni te va a proteger de nuevos infartos. Pero el bypass coronario, que va al sector medio distal de una arteria, te va a proteger de todos los infartos que tengas en los sectores proximales de esa arteria. Entonces, si vos tenés las arterias bypasseadas, vas a tener accidentes de placa, pero como la sangre va a ir a un sector de la arteria donde no hay accidente de placa, porque está demostrado que los sectores distales de las arterias no tienen ateromatosis que se complique, o sea, nunca van a ver en sala hemodinámica un infarto distal de DA. No hay infarto distal de DA. El infarto de DA es proximal o medio. Se complicó una placa distal de DA. ¿No? ¿Alguna vez vieron? No. Embolia sí. Disecciones sí. Pero infarto distal de no hay. Bueno, sí, la derecha sí. Pero la de A no, que es la que mata. Entonces, la mayoría de los infartos estadísticamente se dan en los sectores proximales y medios de los grandes vasos coronarios. Y los bypass te van a proteger de todos esos eventos. ¿Te van a disminuir los eventos? No. Pero cuando tengas el infarto te van a proteger. Y la angioplastia no te ofrece ninguna de esas cosas. Entonces, si ustedes miran el único estudio que le dio positivo a la cirugía cardíaca, que fue el STITCH-S, que es agarrar a un paciente con cardiopatía isquémica demostrada, con FEBI menor a 35% y lesión de 3 vasos, y compararon cirugía contra tratamiento médico, en los primeros 5 años no encontraron beneficio. O sea, entonces, vos decís, pero pará, tengo un paciente que le acabo de hacer un cateterismo, tiene lesión de 3 vasos, FEBI a 35%, esa FEBI a 35% es por isquemia crónica, ¿no? Secuelar, ya está con su cardiopatía isquémica dilatada con FEBI de 35, lo voy a mandar a operar porque se va a morir. Pero las curvas se separan después de 5 años. Recién a 10 años, el Stitches demuestra que es mejor la cirugía. Entonces, ¿por qué no se separan inmediatamente y se separan a los 10 años? Porque se necesita tiempo para que hayan eventos. Porque la diferencia de sobrevida está en la cantidad de eventos que tuviste, que bajo la prevención secundaria son infrecuentes, porque vas al tipo, cuando le haces diagnóstico, lo que les hacen estatinas en antiagregantes, y entonces la cinética de eventos va a ser menor, y entonces el beneficio pronóstico va a ser algo alejado, ¿ah? Y va a depender fundamentalmente de que te protegió de un hecho infrecuente que es tener un infarto. Bueno. Yo tengo una duda más. Sí. Porque vos dijiste que muchas veces, o sea, en general no hay apuro para revisar la mayoría de los pacientes. La mayoría, sí. Pero también dijiste, por ejemplo, hoy temprano, de que si tenés miocardio Bernardo, tenés cierto tiempo, pero no tenés tanto tiempo. Hay estudios que tienen la oportunidad por viabilidad miocárdica. ¿Hay alguna evidencia de pacientes en que vos haces diagnósticos cerca de un síndrome coronario agudo y encontrás una oclusión crónica, que cuanto antes vos los operes, mejor resultado tenés clínico y de recuperación de la función? Entonces, ahí es donde viene que hay que utilizar la fisiología para razonar. Si yo tengo que esta oclusión es relativamente reciente, ¿tá? Y es una oclusión crónica, o sea, tenés un evento agudo y encontrás que el paciente tiene una lesión crónica. Entonces, hay un nuevo balance de la circulación coronaria, porque estaba todo muy en equilibrio con su lesión de 2 vasos o 3 vasos, y hay una oclusión crónica, pero se desestabilizó esa red porque apareció un infarto, una lesión aguda. Y vos tenés el paciente que está en un cambio de su forma de perfundir el corazón y tiene oclusiones crónicas, podés suponer que hay miocardio hibernado porque hay eventos recientes, hay atontamiento, hay hibernación, hubo cambios en la circulación coronaria,
cuanto antes vos revascularices a un paciente que tiene indicación de revascularización, se supone que sería más beneficioso. ¿Tá? Otro escenario que quiero contarles, que también a mí siempre me impresionó mucho, es la estenosis aórtica severa. El octogenario que tiene estenosis aórtica severa. ¿Tá? Ustedes tienen un tipo 80 años, lo ven en policlínica, soplo de esos, pero soplás, ¿no? Que ya sabes que como sopla tiene febra conservada, ¿no? Porque para soplar así tiene que tener febra conservada. No está escrito tampoco que tenga que tener febra conservada, pero en general el tipo que sopla mucho tiene febra conservada. Entonces lo ves, lo interrogás, nunca tuvo un síntoma, típico flaquito, canoso, alto, me lo imagino, 20.000 pacientes de esos. Y le diagnosticás la estenosis aórtica severa, puede tener angina o no. ¿Qué le haces? Un cateterismo. ¿Qué podés encontrar en cateterismo? Mucho calcio. Mucho calcio seguro. Ahora, ¿las coronarias tienen lesiones? 50% de veces sí, y si tienen ángulo, 80% de veces sí. Ahora, ¿por qué tiene FEBI de 60% estenosis aórtica severa y lesiones coronarias y nunca tuvo un infarto? ¿Por qué tiene 80 y tiene lesión de 3 vasos, todo calcificado, le hace el cateterismo, está todo podrido y nunca infartó? ¿Y por qué el de 40 años, o el de 38, o el de 42, que tiene las arterias trazadas a lápiz, se le tapó la DA proximal y quedó con FEBI de 30? Una miocardiopatía dilatada de etiología isquémica por un infarto de DA y tiene las arterias trazadas a lápiz, porque se le rompió una enorme placa vulnerable en la descendente anterior, que era prácticamente la única placa que tenía significativa. Entonces, cuando hablamos de enfermedad coronaria, estamos hablando de una bolsa, que es como la diabetes tipo 2. ¿No? Ustedes tienen diabéticos tipo 2 que, yo no me controlo, no me doy la insulina, ando siempre con glicosilada de 11 y no les pasa nada. Y tenés diabéticos tipo 2 súper prolijos, divino, que la hemoglobina glucosilada está divina ya y están con retinopatía en diálisis y amputados. Entonces, todavía tenemos una visión muy gruesa. O sea, estamos mirando, por eso les digo que cuando me muera me van a poner eso, porque yo sigo sin explicar por qué un tipo, que además digo, y le vamos a cambiar la aorta y le vamos a poner 3 puentes. Vos decís, pero le voy a poner 3 puentes, le voy a cambiar la aorta y le voy a poner 3 puentes. Si nunca infartó y tiene 80 años y tiene las arterias todo podridas, le cambio la válvula y lo dejo con sus arterias que nunca le dieron problema. Dejá, no le toques. No podés abrir el pecho a alguien, ponerlo en bomba y con las arterias así, o sea que hay que revascularizarlo. Pero ahora con la TAVI. Lesión de 3 vasos. No le podemos poner una TAVI, porque tiene lesión de 3 vasos. No sé, Bueno, Seba. Rafa, eso que decís vos es mucho lo que se ve en TAVI, ¿no? O sea, a revascularizar las lesiones coronarias, salvo que sea tronco o DA proximal, no tiene ningún beneficio. Es como, a mí me parece que a mí cuando hacía emergencia y venía un paciente y me contaba muchas cosas, vos decías, vos, pero ¿por qué viniste a la emergencia? Viniste por una cosa, te voy a resolver eso. O sea, si vos tenés 82 años, usando el sentido común, Seba, no estoy usando la evidencia, pero sé que la evidencia va por ese lado. Si el tipo viene porque tiene una estenosis aórtica crítica, le encontré lesión de 3 vasos, a los 82, le pones una TAVI, olvídate de las coronarias. Digo, el sentido común y la fisiología coronaria y lo que sabemos de cardiopatía isquémica y de lo que, sobre todo lo que no sabemos de cardiopatía isquémica, nos debería hacer pensar que a un paciente octogenario que tiene estenosis aórtica crítica le podés poner una TAVI y no tocarle las coronarias. Es más, capaz que no tenés ni que hacerle una coronariografía. Se va muy transgresor, ¿no? Sí, no, pero conceptualmente muy bien. Gracias, sí. Gracias. Bueno, vamos a meternos un poquito más, perdonen lo largo, si quieren podemos hacer otro día, Seba, eso como quieran ustedes. Por mí está bien, pero no sé los chigrines. ¿Sigo? Está. Bueno, esto es una imagen de FFR, que el FFR vino a recordarle a los hemodinamistas que esto es un laboratorio y no que se hacen las cosas así nomás. Para hacer un buen registro de FFR se requiere ser muy prolijo. Esto es un FFR por infusión continua de adenosina, donde primero observan que hay cambios hemodinámicos provocados por el efecto de la adenosina a nivel sistémico.
La curva roja es la presión arterial media aórtica, la curva verde es la presión media distal a la estenosis, y vean cómo había una diferencia basal, pero después con la hiperemia en la parte estable se separan las curvas, y si uno divide 71 dividido 90 da 0,79. Por lo tanto, esa estenosis sería significativa desde el punto de vista hemodinámico. Pero un valor de 0,79 también lo pueden obtener con un registro espantoso. Simplemente sepan que el aparato de 0,79 no significa que la estenosis sea significativa. Tienen que mirar el registro a ver si no hicieron cualquier cosa, si no pusieron esta línea amarilla en cualquier lugar, si el registro realmente es representativo de un FFR o hicieron cualquier cosa. Y lo que hablábamos del FFR hoy, si nosotros tenemos una estenosis coronaria y tenemos alteración en la microcirculación, esta estenosis que de repente pudiera ser significativa por severidad anatómica, en presencia de enfermedad microvascular, puede ser que no sea la limitante de flujo, por lo tanto el FFR podría ser mayor a 0,80 y esta estenosis no ser significativa desde el punto de vista hemodinámico. ¿Tá? Por lo tanto, si uno le pone un stent, no estaría aportando nada porque la isquemia se produce por esto y no por esto. ¿Tá? FFR de infarto previo, una estenosis muy severa desde el punto de vista anatómico, que daría un FFR de 0,60 o menos. Si no hay gente para darle de comer, puede ser que lo que pasa por acá sea suficiente para perfundir lo que está acá. Entonces, en presencia de infarto previo, ojo con la evaluación angiográfica de una estenosis coronaria. FFR en arteria fuente de circulación colateral, una estenosis que no parece muy severa, que es más o menos 40-50%, pero hay más niños para comer, puede ser que esta estenosis sea significativa desde el punto de vista hemodinámico. Hay casos como las lesiones ostiales, donde ustedes tienen acá una lesión en el origen de la descendente anterior, que es de dudosa severidad, donde el FFR, el IBUS no puede valer bien ostium, y el FFR les puede dar una respuesta que puede indicar que el paciente requiera cirugía o angioplastia, pero en una ostial de descendente anterior uno pensaría más en cirugía que en angioplastia. Una lesión intermedia en descendente anterior, que tiene un diámetro de 50, una pérdida de luz de 54% que te genera duda, le haces un FFR, definís, es severa, por lo tanto merece ser tratada. Lesiones en serie, una lesión en un paciente que tiene un infarto previo en la cara inferior, o sea que tiene secuela, y tenés dos lesiones en tándem de 75 y 62%, podés interrogar la sumatoria de ambas lesiones con FFR, y después reinterrogar, luego de tratar la más severa, reinterrogás, te sigue dando severa. Acá hay una imagen de OCT donde se ve que esto en realidad es una restenosis, ven el stent acá, y la hiperplasia endotelial que hay acá. Y acá es interesante porque cuando uno hace el FFR con infusión de adenosina, podés hacer pullback, o sea, pasar el transductor para adelante y para atrás de la estenosis para confirmar que la pérdida de presión está a este nivel, ¿no? Entonces acá lo que sucedió es que querían confirmar si era esta estenosis, entonces retiran el transductor de presión de distal a proximal, las curvas se igualan, lo empujan para adelante y las curvas se separan, entonces podés definir espacialmente la estenosis. ¿Ah? Por eso el FFR también tiene una buena resolución espacial de la estenosis, te dice dónde está la caída de presión. Esto es importante, por ejemplo, acá en este tronco lo mismo, fíjense, este es un tronco intermedio, que un experto te diría tratalo y otro te podría decir no lo trates. El FFR dio 0,75 e hicieron un pullback para confirmar que era el tronco donde se perdía la presión. Tirás para atrás, tirás para adelante, confirmas. Esto es el caso de una enfermedad difusa de la ADA. Si vos te guías solamente por lo que dice el transductor al colocar el transductor bien distal, podés pensar que hay que tratar la ADA, pero cuando vas a mirar, ¿dónde la trato? Porque además parece normal la arteria, pero no, es una arteria que está
toda difusamente enferma, y cuando vas retirando, acá dice el guide wire pullback, cuando vas haciendo el pullback, las presiones se van aproximando de forma progresiva y no discreta, entonces no hay un lugar donde poner el stent. Esto es enfermedad difusa. Y esto puede ser informado como una angiográficamente sin estenosis. ¿Ah? Igual se comporta como lesión del pequeño vaso. O sea, el comportamiento no lo puedes revascularizar, tal vez poniendo un bypass acá, pero Una pregunta. ¿Qué sería en sí el pullback? ¿Que el transducer va ocluyendo la arteria por el diámetro que has no, el transductor no ocluye la arteria, es muy finito, es la guía. Vos lo que haces es modificar la posición del transductor. O sea, cuando vos tirás para atrás, el transductor va recorriendo la arteria. Entonces vos acá, estás acá. Y lo que pasa es que vos empezás a tirar de la guía para atrás y vas registrando qué mide el transductor de presión a medida que te vas retirando. Te vas retirando, te vas retirando, te vas retirando, y lo que ves es que las curvas se van aproximando. Entonces, espacialmente puedes resolverse. Por ejemplo, de acá a acá, que acá parece que hubiera una esterosis, hubiera un salto de presión. Tú puedes determinar que el salto de presión está acá, le pones una cinta ahí y dejar estar resuelto. Pero en este caso, no tenés saltos de presión. La presión va cayendo de forma salto de presión. Bueno, seguimos. Encarcelamiento. Esto también fue una de las lecciones que nos dio precozmente el FFR. Cuando uno trata una estenosis, por ejemplo, esto es un tronco ADA y quedó encarcelada la circunfleja, o acá quedó encarcelado en diagonal, el aspecto del ostium, del ramo encarcelado, es muy feo, pero por FFR se vio que casi nunca, sobre todo cuando queda un buen flujo, los ramos colaterales quedan con alteración significativa. Así que antes que se trataba mucho, ahora prácticamente no se trata. Y bueno, y para ir un poquito más allá de la fisiología coronaria, más allá del FFR, mencionarles lo que es el CFR, que es la medición del flujo de reserva coronaria que se hace por termodilución, que básicamente consiste en medir el tiempo medio de tránsito del bolo salino. Uno inyecta un bolo salino y ve con qué velocidad llega al transductor de temperatura. Cuanto más rápido llegues, que hay más flujo; cuanto más lento, hay menos flujo. Entonces, haces una inyección en reposo y el bolo se va a mover a esa velocidad y el sensor va a registrar el cambio de temperatura y te va a dar una curva en reposo. Y después lo inyectas en hiperemia, que va más rápido, y te va a dar otra curva. Y el CFR va a ser la división del tiempo medio de tránsito en reposo en relación al tiempo medio de tránsito en hiperemia, y esa relación te va a dar el CFR. El CFR tiene un valor de corte de 2, menor a 2 sería severo y mayor a 2 sería normal, pero también tiene zona gris que no la usamos, pero usamos el valor de corte de 2. Acá está cómo se modifica un CFR por una angioplastia, que pasa de 1,5 a 4,1 luego de la angioplastia. Y después tenemos los escenarios donde hay discordancias entre el FFR y el CFR. El CFR informa la globalidad de la circulación coronaria y el FFR solamente lo que es lo epicárdico. Entonces, cuando vos usas información del CFR y del FFR, podés aislar la microcirculación, porque como uno te informa afectación global y el otro parcial, cuando vos le restás a lo global lo parcial, te podés quedar con la otra parte que no estás viendo, que es la microcirculación. Entonces, para ir a la discordancia entre FFR y CFR, hicimos una tablita donde muestra que si uno pone en cuadrantes, el paciente más fácil es el primer cuadrante, que tiene un FFR mayor a 0,75 y un CFR mayor a 2, por lo tanto tiene una conductancia coronaria adecuada y no requiere revascularización. El otro más fácil es el cuadrante de abajo a la derecha, que tiene FFR menor a 0,75 y CFR menor a 2, o sea, tiene una estenosis severa y la revascularización está indicada. Y después vienen los discordantes. Los discordantes pueden ser dos. El de arriba a la derecha, que tiene un FFR que no es significativo, pero el CFR es significativo. Entonces, como el CFR es menor a 2, significa que no puede generar hiperemia.
suficiente. Pero como el FFR es mayor a 0,75, la culpa no la tienen las coronarias epicárdicas. Entonces la culpa la tiene la microcirculación. Entonces así es diagnóstico de disfunción microvascular. Y el caso este, que no existe, que es el cuadrante de FFR significativo con CFR mayor a 2, en realidad tiene que ver más con zonas grises, porque si el FFR es menor a 0,75, el CFR va a caer. Pero puede ser que estés muy entrenado, que tengas CFR basales muy altos y no caigas por debajo de 2. ¿Ah? La estenosis es severa porque manda el FFR. Este fue, cuando estuve en España, un póster que presentamos en La Baja, donde lo que hicimos fue agarrar estenosis y medirles FFR y CFR y calcular el índice de resistencia microcirculatoria. Y básicamente lo que quiero mostrarles es que cuando las estenosis intermedias tenían una FFR mayor a 0,80, era mucho más frecuente que hubiera resistencia microcirculatoria aumentada, que es lo que explicaba que esas estenosis intermedias en realidad no eran significativas desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, acá tienen un esquemita que básicamente muestra que hay indicadores de la fisiología coronaria que muestran la conductancia epicárdica, indicadores que muestran lo que es la microcirculación. El IMR se va a derivar de la resta o la relación entre el CFR y el FFR, o sea, sale por descarte, digamos. Y también hay manera de medirlo con guía Doppler, el HMR, y tienen indicadores de todo el árbol coronario, como son el CFR o el CFBR, que se calcula con una guía Doppler. Pero no voy a entrar en esto. El índice de resistencia microcirculatoria sí, se va a calcular como 57, que es el valor de presión distal a la estenosis, por 0,24, que es el tiempo medio de tránsito en hiperemia, o sea que multiplicando la presión distal por el tiempo medio de tránsito van a obtener el valor de IMR, que es el índice de resistencia microcirculatoria. Pero para eso necesitan guías que nosotros no tenemos, que tengan sensor de temperatura y sensor de presión. No podemos medir entonces la resistencia nosotros. ¿Cómo? No podemos medir la resistencia, o sea, de la microcirculación. Nosotros no podemos por invasivo, no podemos. Ahora. Tiene que ser hecho en el mismo procedimiento. O sea, no podés cambiar de guía, no podés tener una guía. No, la guía que viene antes, la guía de presión, venía gratis, no salía más cara, venía con sensor de temperatura y de presión. Después la industria, como no se usaba, lo retiró. Y ahora que está de moda el INOCA y el MINOCA sería necesario tener, sobre todo para el INOCA, no tienen. Es una pavada además, porque realmente es muy sencillo. Nosotros lo que estamos haciendo con Sebastián y con Jimena Loza es medir resistencia microcirculatoria a través de PET. Correlacionamos los valores que encontramos con FFR con los valores de flujo por gramo de tejido en PET con amonio, y en base a eso calculamos la resistencia microcirculatoria, la resistencia coronaria epicárdica, pero no lo publicamos, la verdad. No falta procesar cosas de flujo que no dependen ni de Sebastián ni de mí, ni de Jimena. Es alguien de medicina nuclear que lo tiene que hacer. Pero son datitos interesantes como para comunicar y mostrar que estamos haciendo cosas en microcirculación que en Uruguay no hace nadie. La manera que hay de hacerlo, que yo también lo he hecho con algunos pacientes en la española, es pedirle a un ecocardiografista bien entrenado que mida CFR. Entonces, tenés pacientes con mucha angina que tienen coronarias normales, pero siguen con angina, y les pedís que le midan un CFR en alguna arteria coronaria que puedan ver, en general en la DA, y te miden CFR con dipiridomol, hacen un ecodipiridomol. Pero tiene que estar entrenado el ecocardiografista para encontrar el flujo en la descendencia anterior. ¿Tiene algún punto de corte el IMR? No, el IMR no tiene un punto de corte establecido. Por lo menos no está muy claro. Después,
Bueno, esto ya forma parte del conocimiento de ustedes, de los mecanismos de isquemia y el rol que tiene la disfunción microvascular, que la clasificación de la disfunción microvascular es en tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. La tipo 1 en presencia de una miocardiopatía, ya sea hipertensiva o hipertrófica. Eh, la tipo 3 es en presencia de aterosclerosis coronaria, porque siempre la aterosclerosis va con un grado de disfunción microvascular. La 4 es iatrogénica secundaria a revascularización miocárdica, que esto tiene que ver con los efectos hemodinámicos de la colocación de un stent, básicamente. Y tipo 5 es vinculado a trasplante cardíaco. Y después otra cosa que también es lo que nosotros hacemos con el PET, que tiene que ver con un concepto nuevo que es la capacidad de flujo coronario. Si ustedes relacionan el CFR, que es la capacidad, es la reserva coronaria, en relación al flujo en estrés, o sea, el flujo que ustedes pueden medir en estrés, hay casos, por ejemplo, imagínense, lo más fácil de entender es un paciente con anemia. Un paciente con anemia tiene 6 de hemoglobina. ¿Cómo está su circulación a nivel coronaria, a nivel basal? Basalmente, alguien que tiene 8 hemoglobina, 7 hemoglobina, ¿cómo tiene su circulación coronaria? ¿Con un alto flujo o con un bajo flujo? Con alto flujo basal. Sí. Entonces, si le hago un CFR, ¿cuánto me va a dar? ¿Alto? No, Porque compara el basal con el hiperemia máximo. no, pues ya está muy diferente, ya está muy rectal. Entonces, ¿tiene disfunción microvascular? No, No. Entonces, lo que viene a aportar el flujo en estrés en relación al CFR es decir, qué flujo en estrés tengo en relación al CFR basal. Entonces me dice si el piso está donde tiene que estar. Porque hay pacientes, como el paciente con anemia, que vos podés decir, el CFR me dio menor a 2, entonces tiene disfunción microcirculatoria. No, tiene anemia, pero así como hay anemia, hay otras causas que pueden hacer que el paciente patológicamente tenga un flujo basal alto, un hipertiroidismo, el embarazo. Entonces, ¿el qué? La fiebre. Entonces, podés diagnosticar mal un paciente si mirás solo el CFR sin cuantificar el flujo. Y el PET puede cuantificar el flujo. Entonces se construyen estos diagramas donde vos podés hacer esquemas donde correlacionás cómo está el CFR y cómo está el flujo en estrés y podés colocar en si hay robo coronario, si hay isquemia, si hay una moderada reducción de la reserva, si no hay isquemia, si hay necrosis, zona de infarto. Entonces, porque no hay flujo. Fíjense que en los infartos prácticamente no se mide flujo en estrés. Y bueno, y eso es lo que hacemos con el PET. Colocamos cada arteria en los pacientes de nuestro protocolo en este diagrama de capacidad de flujo coronario. Esto para mencionarles que existe. Y después tuve la suerte simplemente de que cuando estaba ahí en España eh, se, se desarrolló el IFR, ¿tá? Que es en realidad yo me volví y después lo publicaron, pero la verdad que tuve mucha participación, sobre todo en una tontería, pero les voy a contar porque forma parte de historias de vida, que si no se las cuento a usted, no se las cuento a nadie, porque imagínense lo que le puede importar a mi familia esto. Pero yo estaba en el San Carlos, había llegado hacía 2 semanas, pero fíjense qué detalles importantes, ¿no? Yo había llegado al San Carlos y era uno de los 20 becarios latinoamericanos, donde era el último en llegar, o sea, a nadie le importaba. Lo primero que estrené es que realmente a nadie le importaba lo que yo pensaba. Eso fue revelador. Para mí, que yo era grado de cardiología, tenía un ego bastante alto, que lo sigo conservando, no se ha perdido. Eh, Estar en un país y en un lugar donde a nadie le importaba lo que pensaras, fue fantástico. Fueron 2 años que me vinieron al pelo. Nunca en 2 años a nadie le importó lo que yo pensaba. Interesantísimo. Después,
daban una conferencia con invitados internacionales todos los lunes. Un lunes, bueno, primero les voy a contar lo que me cambió en España mi estadía. Y fue un gesto de Ariel Durán, que se encontró con Javier Escanet en un congreso en Suecia, que estaba el profesor de cardiología y Ariel, que era grado 4. El profesor de cardiología le habló de muchas cosas, pero no le dijo nada de mi persona, y Ariel le dijo a Javier: tenés un becario uruguayo que es muy bueno. Sí, ¿cómo se llama? Javier tomó nota, y cuando volvió, yo que era nadie en ese mundo enorme, me vino a buscar, me invitó un café, me preguntó quién era, que me gustaba, que me ofreció trabajar con él, y ahí fue que trabajé con él. Y fue simplemente, y en eso se lo agradezco mucho a Ariel y se lo reconozco. No cuesta nada, son cosas que no cuestan nada, no tuvo ni que poner plata, ni nada, simplemente hablar bien de la... y para mí fue muy importante y me cambió. Y ese lunes venía a hablar Justin Davis, que es un fenómeno, es un loco espectacular, que había desarrollado unas mediciones de flujo y de presión en las arterias coronarias y había descubierto las ondas de reflexión en la circulación coronaria, junto con Kim Parker, que lo conocí también, que es un físico que trabajó en aviación, en aeronáutica en la Segunda Guerra Mundial, un tipo que lo mirás y era como un Einstein que estaba comiendo pan todo lleno de migas y que hablaba así tipo, era como un mugriento, un pichicome ahí en el Imperial College en Londres, y era un genio, es el genio atrás de todo esto. Y bueno, Justin Davis fue a hablar ahí al San Carlos y Javier salió y me dice: mira, tengo una reunión, ¿te animás a entretener a Justin? ¿Yo entretener a Justin? Sí, está. Me acuerdo que no conocía el hospital, lo empecé a pasear por el hospital, me metí en lugares y me echaban de todos los lugares, porque me dijo: pasealo, lo empecé a pasear por el hospital, me metí en resonancia magnética, me echaron, me metí en ecografía, me echaron, me decían: ¿qué haces acá? No, tengo un profesor que... papelón, hasta que el loco le di lástima y me dijo: vamos a la cafetería a tomar un café. Mira, vamos a charlar. Y el loco me dice: ¿tenés registros de FFR? No, primero me preguntó cómo es Javier Escanet. Y ahí le digo: mira, Javier Escanet es un tipo espectacular, tiene una forma de ser muy a lo japonés. El loco toma todo lo bueno de los demás, por más que sean rivales de él o adversarios. Es un tipo que sabe trabajar en equipo y que adopta lo bueno. Y me dijo: qué interesante. Me dice: ¿y tenés registro de FFR? Le digo: 400. Me dice: ¿me los mostrás? Le digo: sí, los tengo en mi computadora. Yo tenía los registros del San Carlos. Me dice: ¿te animás a cortar los registros acá y mandármelos? Ningún problema. Y acá está el advice. La participación de España en el advice es que yo recorté 400 registros de FFR en el sector que a él le interesaba y que pudo desarrollar, junto con los registros de Inglaterra, este estudio que terminó desarrollando una tecnología nueva y que de pedo y de casualidad tuve que ver en eso. No en lo científico, sino en que se junten España con Inglaterra. Porque si no hubiera sido por esa charla, Justin nunca se hubiera enterado que Javier tenía los registros y hubiera sido un trabajo en conjunto. Este es el trabajo de Justin Davis, donde ve que hay ondas de intensidad de flujo coronarias y que hay un periodo libre de ondas que es en diástole. Entonces, lo que dice es: si en el periodo libre de ondas la relación entre presión y flujo es una relación constante y con resistencias normalmente bajas, ¿por qué usar todo el ciclo cardíaco y no solamente el periodo libre de ondas para ver la relación que hay entre flujo y presión? Entonces, básicamente lo que hace es recortar con un postprocesamiento en tiempo real lo que son los ciclos y quedarse solamente con lo que a él le interesa, cortar y pegar, y de esta manera obtiene un periodo en que la resistencia es baja y estable y que puede sacar conclusiones del flujo a través de observaciones de presión. Y esto es el IFR, ni más ni menos. Es un postprocesamiento en tiempo real de las señales de flujo y presión en el periodo libre de ondas. O sea, básicamente con la señal de presión te quedas. Entonces, lo novedoso es: si existe un periodo en que la resistencia es naturalmente baja y estable, ¿por qué damos adenosina para calcular el FFR?
Entonces, para empezar, en los asmáticos que no pueden recibir la adenosina, les puedo hacer el glutamato. Y después, no los voy a aburrir más, demostraron que el IFR es igualmente efectivo que el FFR y puede usarse de manera igual. ¿Tá? Y como todo, tanto el FFR como el IFR como el PDPA, que es el basal entre sin hiperemia entre la presión distal y la aórtica, tienen un punto de corte, tienen una zona gris y uno la tiene que usar para tomar decisiones. ¿Y cuál es el aporte que tiene la fisiología? Y con esto vamos a ir terminando, creo. Sí, no, todavía no, pero ahí nos acercamos mucho. Es que el paciente tiene un riesgo que a partir de que pasa a cierto punto hace que la revascularización sea mejor. Y también hay un riesgo de un procedimiento que hace que no siempre la revascularización sea mejor que el tratamiento médico. O sea, cuanto más riesgo tiene el paciente, más se beneficiaría de revascularizarse, pero cuanto más riesgo tiene el procedimiento, también más lejos va a quedar la revascularización del centro. Y lo que hace la fisiología básicamente es bajar la complejidad de la intervención. Y al bajar la complejidad de la intervención, es el aporte de la fisiología, lo que va a hacer es llevar más a la izquierda esta barrita y hacer que revascularizar sea más seguro. ¿Tá? Pero como estamos hablando en cardiopatía isquémica crónica estable y casi no tiene lugar la angioplastia, entonces casi no tiene lugar la fisiología. Sí nos enseña mucho de cómo funciona la circulación coronaria y siempre le digo, sí, sobre todo la parte de me parece que no es nena. Sí, sí. Eh, bueno, los estudios que demuestran que el FFR y el IFR son equivalentes, que ya hoy no tiene mucho sentido discutirlo. Las guías que muestran que ya son 1A, tanto el FFR como el IFR, y que debe haber guías nuevas ya. Y después, para terminar, lo que ustedes ya saben que está de moda, que la enfermedad isquémica se divide en síndrome estable y en síndrome inestable. Esto era una novedad hace unos años, y que la enfermedad estable puede ser con enfermedad coronaria obstructiva o con el famoso INOCA, que es muy importante, y antes, sobre todo, son mujeres y se las catalogaba de locas, y en realidad lo que tienen es INOCA, y que la forma de estudiarlo todavía hoy en Uruguay me parece que no está ni clara ni disponible, y es una de las cosas que estaría bueno, ustedes que son jóvenes, tratar de avanzar a protocolizar y ver de qué manera estudiar los INOCAS, que cada uno lo hace de manera medio artesana. Y después, bueno, a mí siempre me parece interesante que yo cuando entré de grado 2 acá, apareció como el concepto era revascularizar guiado por isquemia. Y en realidad el blanco, las guías decían que el blanco de la revascularización es la isquemia miocárdica y no la enfermedad coronaria epicárdica en sí misma. Esto decía la guía de revascularización del 2010. Y después tenía un lugarcito que decía Gaps in Evidence, muy chiquito, donde básicamente decía que no había evidencia para esta afirmación. Y hoy en día, gracias al estudio de isquemia, sabemos que el blanco de la revascularización no es la isquemia. La isquemia es más un marcador pronóstico que un objetivo terapéutico. Grábense eso. Yo antes decía, hace unos años, y Seba lo sabe, decía que esto era extremadamente controvertido y minoritario en el mundo. Creo que hoy sigue siendo controvertido, pero creo que ya es mayoritario en el mundo la opinión de que la isquemia es más un marcador pronóstico que un objetivo terapéutico, y la isquemia vino como a sellar eso. ¿Ah? Y la explicación es que esta progresión de la estenosis coronaria a la estenosis fija, que da síntomas, no es lo que te mata. Lo que te mata es pasar de esta placa excéntrica que no genera obstrucción a esta lesión que sí genera formación de coágulo, tapa la arteria, da infarto y da arritmias malignas y muerte. Entonces, no perder de vista que el target de la revascularización hoy es la pequeña parte del problema. El problema es tener enfermedad coronaria, no solamente tener obstrucciones, sino toda la enfermedad coronaria, y que la solución principal, y lo dice un hemodinamista, es la prevención secundaria, porque es lo que modifica la evolución de la enfermedad coronaria, y en todo caso considerar la cirugía de revascularización miocárdica, y en casos muy puntuales, una angioplastia.
y quiso entender la enfermedad coronaria. No sabemos si la isquemia crónica es mala, yo creo que no es mala, no sabemos si hay que tratarla, no tenemos en cuenta la cinética de eventos en la enfermedad coronaria, no hablamos de pacientes con cinética de eventos. El Stitches muestra que los pacientes que tienen cicatriz de infarto se benefician más de la revascularización. Parece un contrasentido, porque si ya está muerto se benefician, pero en realidad el que infartó una vez infarta dos veces. Entonces probablemente esos pacientes tengan cinética de eventos con más infartos y sean los que se benefician más de la revascularización quirúrgica que un paciente que de repente, como el de 80 años con lesión de tres vasos, que tiene estenosis aórtica, que nunca infartó, que tiene mucha enfermedad pero no infarta. O sea, el infartador es el que más se beneficia de la revascularización. Entonces cuando ven un tipo que tiene cicatriz de infarto o vean un tipo que tiene una oclusión crónica de una arteria coronaria, ese paciente tienen que verse empujados a revascularizarlo quirúrgicamente, porque si se le tapó una arteria, se le va a tapar otra. Y si tiene una cicatriz, va a tener otra. Entonces, ese se beneficiaría. Centramos nuestra discusión en la revascularización. Es lo menos importante. Fíjense en los ateneos. Cada vez que hablamos de un isquémico estable, hablamos de cuándo y cómo lo revascularizamos. Cuándo y cómo lo revascularizamos. En realidad es lo menos importante. En la vida de un tipo, 30 años para adelante, lo que menos importa es si se operó o no se operó. Lo que importa es qué LDL llegó a tener, si dejó de fumar y si está haciendo rehabilitación y si está comiendo bien. O sea, no importa. De hecho, los estudios muestran que independientemente del grupo de tratamiento que te asignen, los pacientes que cumplen el objetivo de prevención secundaria tienen una reducción del 50% de la mortalidad. O sea, mientras vos te peleas entre cirugía, angioplastia y tratamiento médico en demostrar disminuciones de mortalidad, no importa lo que le hagas, los tipos que cumplen prevención secundaria, 50% menos se mueren. Entonces, ¿de qué estamos hablando los ateneos? Si lo operamos o no lo operamos, si no importa. Lo que importa es que el LDL sea menor a 70 y que la glicosilada esté controlada y que deje de fumar y que haga ejercicio. Eso es lo que le va a cambiar el pronóstico al tipo. La revascularización a veces logra de forma transitoria alivio de síntomas, dudosamente incrementa la sobrevida, y comparar la cirugía de revascularización con la angioplastia es lo mismo que no entender nada. ¿Ah? Y esto, todavía hoy, tenemos editoriales en revistas súper grandes que tratan de comparar la repercusión miocárdica con la angioplastia, o sea, la quirúrgica con la angioplastia. Es comparar dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, no tienen nada que ver. En cardiopatía isquémica crónica estable. Esto sí me sigue separando con algunos colegas en la opinión, pero me gusta ser categórico, contundente, porque ustedes se quedan con lo que, con lo que les gusta de cada docente y así se va construyendo quién es cada uno en la cardiología. Bueno, muchas gracias y perdonen la masa. Bueno, muchas gracias, Rafa. Estuvo bárbaro.